Democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que desde el 6 de febrero del 2023 está analizando todos los aspectos coyunturales, toda la realidad nacional e internacional donde Costa Rica tiene incidencia y donde tiene que tener influencia para poder tomar decisiones acertadas desde varios puntos de vista, desde lo democrático, porque todos somos la suma del país que tenemos, y desde la política pública, porque sabemos que en el gobierno central, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, este programa lo escuchan y las voces que traemos pretenden traer claridad, explicación, otro punto de vista para que puedan tomarse en cuenta a la hora de hacer las acciones correspondientes y generar esa política pública necesaria para que todos podamos tener calidad y bienestar en nuestras vidas. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda. El día de hoy vamos a estar conversando, si todo pues sigue como está coordinado y programado, con el sindicalista Albino Vargas. Él nos confirmó la semana pasada estar con nosotros. Estamos prontos ya a esperar el contacto tecnológico con don Albino para poder conversar con él, porque hay muchos elementos que lo hemos escuchado poner sobre la mesa. La semana pasada hubo un movimiento social que se conjuntó en las calles de Costa Rica basados en el tema de educación, pero que no solo eso era lo que ponían sobre el tapete, y vamos a conversar con él sobre todas y cada una de las apreciaciones que tiene y que me parece que son válidas más allá de si estamos pues de acuerdo o no, son válidas porque es parte del engranaje democrático que tiene el país, y partiendo del hecho de que la democracia tiene que permitir la voz a todos y a partir de ahí empezar a construir, pues es válido también poder conversar con todos los actores sin distingo de quiénes sean. Y es sobre eso que Red Democrática siempre ha estado pues trabajando para poder desarrollar las acciones oportunas y las ideas oportunas para que las cosas salgan de la mejor manera. El día de ayer ya estuvimos hablando un tema que estoy seguro también es de interés y de preocupación de los movimientos sociales. Como lo recordarán, conversamos con don Olman Vargas del CEFIA sobre el estudio que se hizo y que arroja datos muy delicados en torno a que es necesario ya cambiar las formas en las cuales se trabaja la política pública de vivienda, la política financiera, también de vivienda, porque 7 de cada 10 costarricenses no están pudiendo accesar a casa propia, al margen de si pueden o no pueden, o, no, o quieren o no quieren, no les es posible. Y eso hay que verlo con lupa en el contexto de la desigualdad en la que ha caído el país, donde ya en América como tal, como continente, somos el país con mayor desigualdad real en este momento, y eso es muy preocupante, no lo podemos permitir, y sobre eso es que pues queremos conversar también con don Albino el día de hoy. Esperamos que pronto ya pueda conectarse a la 89.1 FM en la frecuencia modulada, pero en su plataforma digital por medio de las distintas formas en las que nosotros transmitimos el programa también, que es Facebook en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, y recordarles que al final todos los programas estarán siendo colocados y están siendo colocados en en el canal de YouTube que se llama Red Democrática. Ahí ya llevamos con 370 programas continuos, siempre viendo la perspectiva nacional e internacional de lo que tiene que pues apreciarse como lo correcto para poder tener una opinión sólida, una opinión coherente, una opinión buena, una opinión sustentada en datos. Si uno va a adversar a alguien, uno tiene que ver las ideas que se están planteando, ponerlas en la balanza
encontrar pros y contras, no todo es malo ni todo es bueno, y a partir de ahí empezar a construir puntos de encuentro en donde todos podamos sentirnos identificados. Solo en un fenómeno autocrático, en una forma también de dictadura, se hace solo lo que una persona quiere, pretende y busca. En la democracia tenemos que sumar todos, ponernos de acuerdo todos, comunicarnos todos, y a partir de ahí las mayorías empiezan a generar el camino, la senda por la cual tiene que transitar el país. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser activistas de la democracia y no simplemente ver cómo pasan el desfile y no inmiscuirse, porque después no podemos tener la posibilidad de señalar, de aportar, de quejarnos ni siquiera, porque no tiene valor. El valor está en el activismo, en el cual podamos sumarnos y a partir de ahí construir. Si no, es muy fácil desde afuera ver algo que ni siquiera tenemos a veces la información para poder saber si es cierta o no. Eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, Dios mediante, con don Albino Vargas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Eduardo, allá en cabina, para hacer el contacto de nuevo con don Albino para integrarlo a esta conversación que esperamos sea bastante rica para todos en el FM y en plataformas digitales. Ya volvemos. Transcomer presenta Finanzas en Acción. Consejos para lograr ahorrar e invertir. Plan de inversión. ¿Qué deberías saber para hacerlo crecer en el mediano plazo? Algunas cosas como el emisor, el rendimiento y la moneda. Deberías evaluarlo para ver si en el futuro ¿cuál va a ser mejor? Si tienes la opción de hacerlo en dos monedas, tanto colones como dólares, lo primero es comparar los rendimientos en ambas monedas. O eliges colonizarla o eliges dolarizarla. Para eso debes buscar datos que te van a ayudar. Por ejemplo, las expectativas de evaluación a 12 meses que da el Banco Central es algo confiable. Estas se expresan en tres formas: promedio, mediana y la moda. Para este ejercicio vamos a hacer la moda, que básicamente expresa el sentimiento general. Ya teniendo las expectativas a 12 meses, deberíamos elegir un rendimiento en dólares a un año para poder hacer el cálculo. En este caso vamos a elegir la tasa efectiva de Transcomer. Por ejemplo, 9.8 es esa expectativa a 12 meses. Le sumamos el rendimiento de Transcomer y me va a dar un plus de 5,38%. ¿Qué hago con eso? Lo comparo con una tasa en colones de la misma institución, Transcomer, y eso me debería dar un plus interesante para comparar y decir qué moneda elegir en el mediano plazo para obtener ese rendimiento objetivo que quiero. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado, básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, algunas de las víctimas que perecieron en incendios se debió a la ausencia de una segunda salida de sus viviendas. Por eso, contar con una segunda salida es necesario y así salvar su vida y la de sus seres queridos. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
Democrática, interpretamos la realidad nacional. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, familia de Red Democrática dentro y fuera de Costa Rica, por mantenerse siempre en sintonía. Ya como pueden ver en plataformas digitales, don Albino Vargas se encuentra ya en nuestro enlace de Zoom para poder conversar con todo Costa Rica sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre el estado actual, por qué estamos aquí y para dónde vamos si las cosas no cambian, y también qué tiene que cambiar para que las cosas puedan darse de la mejor manera. En FM damos la muy cordial bienvenida a don Albino Vargas. Bienvenido, don Albino. Don Jonathan, muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de conversar con su gran audiencia. Es muy importante para NET estos espacios que usted nos da. Disculparle ahí por los inconvenientes de último minuto, pero aquí estamos. Muchas gracias de verdad. A la orden suya. No hay ningún problema, don Albino. Sabemos y entendemos todos los trajines que usted anda, y sabemos que siempre hay una agenda bastante complicada. Más bien, muchísimas gracias por el espacio que nos está facilitando. Don Albino, la semana pasada se dio un movimiento social que se puede decir que fue también partes secuenciales de otros que se han dado en el pasado cercano, en donde incluso se le está tachado de un chop suey de temático y de organizaciones. ¿Cómo ve Albino Vargas la actividad de la semana pasada, los movimientos de 2 días de la semana pasada, y cómo percibe esa lectura que hacen desde el oficialismo, desde el gobierno, de estas manifestaciones? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, recuerde que el oficialismo o Chávez, pese a lo que digan, no tiene capacidad movilizatoria, ¿verdad? Él ha intentado 2 o 3 veces llevar gente para que apoye sus ideas y no ha podido ni siquiera emular las más débiles que nosotros hemos hecho en estos tiempos. Entonces, por un lado, eso es muy importante que quede claro. Nosotros creemos, don Jonathan, que es que se ha acumulado en la sociedad, sobre todo en la sociedad trabajadora, y ahora podemos definirle qué vemos nosotros como sociedad trabajadora, demasiadas cosas, hay demasiadas deudas sociales, económicas, ¿verdad? Es decir, hay demasiada, los especialistas llaman exclusión social, exclusión económica, ¿verdad? Es muy interesante que el propio ministro de Hacienda reconozca, ¿verdad? Que por ejemplo, hay un gran crecimiento económico. Todos aplaudimos que haya crecimiento económico, nadie quiere que este país no tenga crecimiento económico, pero la distribución de los beneficios del crecimiento económico no está siendo lo suficientemente equitativa. No está siendo lo suficientemente equitativa, ¿verdad? Entonces, yo creo, don Jonathan, y amigos y amigas que escuchan este programa, que la protesta social va a seguir creciendo. La protesta social va a seguir creciendo porque no están dándose soluciones a esos problemas postergados. En algunos casos, de ahí, no sé si usted lo nota con su experiencia propia, parece que el gobierno está haciendo ejercicio desde la Asamblea Legislativa. Salen disposiciones de la Asamblea Legislativa que son típicas acciones que deberían ser de un ejecutivo. Entonces, creo que problemas, vea, el más elemental, la plata no alcanza. ¿Qué le resume a usted eso de la plata no alcanza? Y nosotros nos movemos en el mundo laboral, en el mundo social, ¿verdad? La gente que tiene suerte de tener empleo con salario fijo no llega bien a fin de mes. No llega bien a fin de mes. Así es. Hay un alto endeudamiento salarial. Menos consumo. Hay poca liquidez salarial, menos consumo. Menos consumo. Entonces, al haber menos consumo, sufren los micro, pequeños y medianos emprendimientos, ¿ah?, que están dedicados al mercado local y que muchos florecen o han florecido precisamente por la capacidad adquisitiva de los salarios.
Entonces, usted tiene ahí un problema no resuelto que es el tema del salario mínimo, por ejemplo. Usted tiene un problema no resuelto que es la debilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la inspección de que no se esté violando el salario mínimo. Usted tiene un problema no resuelto que es que los empleados públicos y las empleadas públicas están en el 5º año consecutivo de congelamiento salarial total. Van para el 6º, es el 2025, y ahora nos anuncian que podría ser hasta el 2028 o hasta el 2030. Y en empleados públicos hagamos una distinción. Saquemos a los magistrados, saquemos a la clase política, saquemos a los tecnocráticos, a la tecnocracia de gerencias y todo eso, pero hablemos de los empleados públicos del nivel medio para abajo. ¿Qué tiene usted ahí, don Jonathan? Tiene a los maestros con salario congelado. Tiene a los cuerpos policiales con salario congelado. Tiene al personal de la caja con salario congelado. Tiene el de las instituciones sociales con salario congelado. ¿Verdad? Tiene usted importantes segmentos de capas medias que están viajando hacia la pobreza. Están viajando hacia la pobreza. ¿Verdad? Y además, vean, Jonathan, tiene usted una política fiscal de recorte presupuestario que afecta a servicios sociales. Precisamente los servicios sociales que usted está recortando son los servicios sociales que ocupan estas personas de que no les alcanza el salario, ¿verdad? De que no les alcanza el salario, o sea, No pueden ir a pagar educación y salud privada. no pueden ir a pagar educación y salud privada, no pueden dejar de enviar a sus chiquitos al comedor escolar, que a veces lo mandan sin desayunar y en el comedor escolar le dan una buena comidita. Ahora resulta que los comedores escolares tienen problemas para abastecer de alimentación a los niños, a las niñas que llegan a clases, ¿verdad? Tiene usted problemas con el combate a las epidemias, malaria, chikungunya, tuberculosis y todas esas, que, oiga, están en zonas de alta pobreza económica, de alta exclusión económica, y ejecutan esas labores trabajadores del Ministerio de Salud que no pasan de 400,000 pesos de salario. Y ahora ustedes congelan el salario, ¿verdad? Entonces, vea, don Jonathan, usted tiene ahí hay una caldera cocinándose. Allá hay una caldera que está calentándose, Don Albino, le hago una interrupción. Sí. En esa analogía que usted hace, esa caldera está a fuego lento y no nos estamos dando cuenta de los problemas en los que nos estamos metiendo, o ya subió la temperatura y ya nos está incomodando, y por eso es el descontento que la mitad del país dice manifestar, porque la otra mitad, según todas las encuestas, tiene todavía pues confianza en el presidente. Bueno, esa caldera se está calentando muy rápidamente, ¿verdad? Y lo que tenemos es que lo que se está calentando es precisamente esa mitad del país que en parte mueve importantes sectores de la economía, ¿verdad? Porque la otra mitad, que según las encuestas confía en el presidente, en primer lugar no está dispuesta a movilizarse. Ya lo ha demostrado, ¿verdad? No está dispuesta a movilizarse. Entonces aquí, quien puede definir el rumbo de la política o cambios en la política es la gente que va a poder movilizarse. Y me parece que la Asamblea Legislativa, en términos generales, está en estos momentos, de alguna manera, siendo sensible o mostrando sensibilidad con esa parte del país que está en la caldera. Que tiende a crecer, don Jonathan, es que tiende a crecer. Va en crecimiento, de hecho, eso es totalmente demostrable. ¿Verdad? Y una cosa muy distinta es la confianza en el presidente, o los que creen en el presidente, y otro es la acción gubernativa, que en muchas partes hace agua o está ausente, ¿verdad? Porque mucha de la gente que está con el presidente
es por eso que decían las encuestas, que Costa Rica estaba esperando un hombre fuerte, ¿verdad? Un hombre fuerte que viniera a poner orden, y resulta que, pues el hombre frente lo que tenemos es un bocón, perdóname la expresión, un bocón que tiene incontinencia verbal, ¿verdad? Que tiene 51 causas penales abiertas en la fiscalía, ¿verdad? Pero que usted no nota medidas de él para favorecer drásticamente a toda esa gente que está en la caldera. Usted oye al presidente Chávez hablar del salario mínimo, que no alcanza. Usted oye al presidente Chávez hablar del fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para evitar las violaciones a las leyes laborales. ¿Ah? En campaña habló de que la ley marco de empleo público era un mamotreto, ¿verdad? Y su mano derecha en el gobierno, que es la diputada Cisneros, se corta las venas en comisión legislativa porque hasta ahora descubre las espantosas inequidades y desigualdades salariales que genera esa ley marco de empleo público, ¿verdad? Donde usted tiene un jerarca de 10 años que se gana 1,5 millones y por las bondades, entre comillas, de la ley marco, tiene un subalterno que se gana el doble. Así es. Esa locura se generó, ¿verdad? Entonces, el fracaso en la lista de espera de este gobierno, el fracaso en la lista de espera, cero diálogo con los sindicatos no existimos para el presidente Chávez. De hecho, yo no he visto ninguna conversación con ninguno. Nada, tiene una versión patológica con los sindicatos, ¿verdad? Y algunos tenemos la suerte, entre comillas, de que nos lance chinitas y pedradas, nada más, Sí. ¿verdad? ¿Con quién negocia el presidente? No negocia. Con No, nadie. con nadie. Yo creo que negocia con los amigotes de él, de las altas esferas económicas, de cierta élite económica, de poderío económico que está alrededor y que de alguna forma ha logrado hacer avanzar propuestas de negocios, ¿verdad? Exactamente, eso es, ¿verdad? Y él ocupa a esa gente que está en la caldera para ir a echarle discursos, ¿verdad? Discursos floridos, discursos agitativos, discursos confrontacionales, ¿verdad? Eso es lo que él hace, él ejecuta. ¿Usted ve al presidente con capacidad de gobernar? No, sinceramente no. Vamos a ver, estás hablando de un tipo, con todo el respeto para emplear la palabra tipo, estás hablando de un tipo que pasó 36 años fuera de nuestro país. 36 años fuera de nuestro país. ¿Verdad? Y que se enfrenta a una sociedad como la nuestra, para bien o para mal, que ha cambiado mucho. Sí. Que ha cambiado mucho. En lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, hasta en lo religioso se ha cambiado la sociedad. ¿Verdad? Entonces, él no tiene capacidad de escucha. No tiene capacidad de escucha. ¿Verdad? En primer lugar, no tiene capacidad de escucha. ¿Verdad? Entonces tenemos un señor que ya se le fue la mayoría del tiempo político que pudo aprovechar. Estamos a 16 meses de las elecciones presidenciales de febrero del 2026. Estamos ya en campaña política subterránea, pero campaña política al fin. Él está pensando en su partido político del 2026, ¿verdad? Movimiento de costarricenses valientes, no sé qué, ahí me llegó que le iba a poner ese nombre, ¿verdad? Al partido que él va a fundar. Ya lleva como 5 títulos. Ya lleva como 5 títulos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aunque él ataca todos los días, aquí no hay una debate rotunda porque nosotros heredamos una institucionalidad muy fuerte, una institucionalidad republicana muy fuerte, que es la derivada del 49 y lo que cogieron de las garantías sociales de los 40 y se las metieron en la Constitución, ¿verdad? Sí. Pero en otros contextos ya hubiera habido una sonada golpista, hubiera habido,
un abandono de la presidencia. Es decir, bendita sea la democracia que tenemos, bendita sea la democracia que tenemos, que a pesar de las bravuconadas, y además es un presidente que vive con una profunda frustración. ¿Por qué? Porque no controla el Parlamento. Entonces él vive inspirado en el Bukele de El Salvador. Él desea ese poder absoluto que tiene Bukele en El Salvador y no lo tiene aquí. No lo tiene aquí. No lo controla, ¿verdad? No lo controla. Y entonces él tiene, digamos, ha logrado de alguna manera, por su estilo de ser y tan despectivo que es, digamos, tener en contra a ver si me explico bien para no ofender a nadie, digamos, la gente que tuvo alguna oportunidad de estudio en algún nivel en Costa Rica, ¿verdad? Que terminó la secundaria, que pudo tener una educación técnica, que está teniendo una educación técnica, que pasó por una universidad pública, privada, extranjera, nacional, ¿verdad? Todo ese gran segmento lo tiene en contra, ¿verdad? Y el apoyo que él exhibe es la gente más desafortunada, la gente sencillita, ¿verdad? La gente que está enojada con la clase gobernante, porque además también hay que reconocer, don Jonathan, él se encontró muchas cosas ya mal hechas. Sí, sí. Y más en los últimos 8 años antes de este gobierno. Especialmente en los últimos 8 años, ¿verdad? El desastre de gobierno PAC, ¿verdad? Y también, y de alguna manera, todo lo acumulado tiene un responsable fundamental para mí, que es el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? El Partido Liberación Nacional es el que hizo crecer el Estado social, pero nunca modificó, nunca se envalentonó para modificar el sistema tributario, ¿verdad? Ahora resulta que tenemos instituciones que bien podrían ser o han sido como modelo, como sacadas del modelo nórdico de los países del norte de Europa, pero tenemos que sostenerla con un sistema tributario vetusto, corrupto, inequitativo, que es más que todo se parece a un sistema tributario africano, ¿verdad? Al africano, ¿verdad? Entonces, una deuda pública que nadie quiere entrarle, nadie quiere entrarle, ¿verdad? Es 7.000 millones al día, cada 24 horas de pago de intereses, no mueve conciencias políticas, ¿verdad? Pero que es una deuda que se le puede entrar porque gran parte de ellas dentro de la misma esfera pública, ¿verdad? De la misma esfera estatal, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Que nos revienten la cara, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la situación del país es delicada, muy delicada. Don Albino, usted hace unos minutos habló del concepto, me llamó la atención, incontinencia verbal. Eso va de la mano con un estilo populista, polarizante, para poder mantener su cuota de poder en este segmento de la población que todavía lo apoya. Vea, vamos a ver. Él cogió, digamos, él es lo que llaman los especialistas un outsider, ¿verdad? Un outsider, ¿verdad? Él es un outsider. Y él monta su campaña precisamente hablando de las deficiencias estructurales y coyunturales de la clase gobernante anterior. Porque en la clase gobernante anterior empezamos los fenómenos de la desigualdad, empezamos los fenómenos de la exclusión económica, empezaron los fenómenos de la corrupción, empezaron los fenómenos narco, ¿verdad? O sea, ese es el terreno que él encuentra y efectivamente tiene que seguirlo alimentando. Tiene que ser, entonces, esa incontinencia verbal, ¿verdad? Esa incontinencia verbal, ese desprestigio que él hace todos los días al atacar la institucionalidad que él atacó y que lo hizo presidente, él necesita mantener esa senda despectiva, burlesca, confrontativa, mentirosa, ¿verdad? Porque es un presidente que miente. Comentaba yo aquí al equipo
Anel, que hacemos a veces todos los días, pues unos 30 minutos de análisis de coyuntura para ver cómo se va a mover el día, cómo se movió el día de ayer, y yo les decía a los compas, mira, yo voy a seguir hablando, Chávez, el presidente que miente. Voy a utilizar eso, Chávez, el presidente que miente, ¿verdad? Y entonces yo creo que él sí, él va a seguir en eso, tirando esos filazos que él tira, porque eso es lo que le permite mantener ese estado de tensión con sus partidarios. Voy a ponerle dos ejemplos de cosas que él dice y que el tiempo o los hechos manifiestan algo que tal vez no pueda no ser igual a lo que él está diciendo. Número uno, lo que ya le dije hace unos minutos del chop suey del movimiento sindical, bajándole el piso a la organización, bajándole el piso a los diferentes sectores y bajándole el piso a la voz de la población, diciendo de que eso no fue ni mucho ni muy de peso. Y la otra, cuando hace unas semanas, con todo esto lo que pasó y que sigue pasando en el Caribe Sur, dijeron, no sé por qué se enojan por 20 arbolitos que se cortaron. Y ya vimos todo el desorden que se armó con todo lo que estaba pasando. Las apreciaciones que él da para minimizar el impacto de cosas que se hacen a favor o en contra de él, ¿es eso a lo que usted se refiere, de que él miente para poder mantener esa estructura y ese discurso, esa narrativa? Claro que sí, para mí es eso. Y además, no solamente eso le permite, digamos, mantener la fidelidad de sus partidarios más fervientes, ¿verdad? Que son compatriotas nuestros que él logra manipular muy bien o logró manipular muy bien, o esa estructura de troles que tiene, ¿verdad? Y de las redes sociales que él tiene a su disposición, que son personas efectivamente con un gran resentimiento. Son personas que están en niveles de pobreza, son personas que están altamente endeudadas, son personas que sintieron que la política social de los gobiernos anteriores las dejó botadas, ¿verdad? Entonces, ese capital político se llama resentimiento y yo lo necesito alimentar todos los días. Aquí nada funciona, todo es una bola de corruptos, es corrupto esto desde hace 75 años, la sala cuarta es una bola de corruptos, la asamblea es una bola de corruptos, los sindicatos es una bola de corruptos y así por el estilo. Y la dictadura perfecta, que también dijo. Y la dictadura perfecta, ¿verdad? Esto él alimenta eso, Ahora, sí tienen, a mí me parece que tienen un proyecto político y creo que ha sido Pilar Cisneros la que lo ha dicho con más claridad. Nosotros queremos tener muchos diputados en el 2026. Así ha sido contundente. Nosotros queremos tener muchos diputados en el 2026 para cambiar. ¿Qué cambiar? No sé. Bueno, uno piensa desde nuestra perspectiva es para hacer avanzar las privatizaciones de empresas públicas que en Costa Rica no se han podido dar por la gran resistencia de los sectores populares, sociales y sindicales que hemos dado todos estos años, ¿verdad? Que no se ha podido avanzar en eso, para volver al Estado al revés completamente, es decir, seguir teniendo Estado, pero para negocios, no para bien común. No para negocios, no, sino para bien común, ¿verdad? Porque ese empeño en que ciudad gobierno se tenga que hacer con la firma que se quiere escoger a dedo, por ejemplo, ¿verdad? O por qué la Marina de Limón quería hacerla a contrapelo de los señalamientos de la Contraloría, que se tiene que hacer con determinado jerarca empresarial o empresa y no con la otra. ¿Entiende? Entonces aquí uno efectivamente tiende a creer que también a él lo tenemos como abanderado de una nueva élite económica que emergió al espacio político versus la vieja élite económica que se acostumbró a controlar la liberación, a controlar la unidad y a controlar también hasta el mismo partido Acción Ciudadana. Entonces, repito, el resentimiento hay que alimentarlo todos los días hay que alimentar el resentimiento, ¿verdad?
porque es lo que me permite organizar los comités de base que dicen que está organizando, ¿verdad? Los comités de base en las comunidades de gran exclusión social. Recuerde que está estudiado la frontera norte, la frontera sur, costa pacífica, costa atlántica y los bolsones de miseria aquí en la GAM, ahí está, ahí viven la gente que más ha sufrido la exclusión social y económica de los últimos tiempos. Don Albino, la Costa Rica que tenemos hoy es una Costa Rica con niveles escandalosos en inseguridad, con largas filas de espera, con educación en muy mal estado. Los que están llegando a la universidad en este momento no tienen esa profundidad, las mismas universidades dicen, de lectura, de comprensión, de análisis. Estamos teniendo, ayer lo veíamos con el CEFIA, 7 de cada 10 costarricenses no tienen la capacidad, quieran o no, no tienen la capacidad de comprar una casa nueva, comprar una casa propia, por mí. Estamos teniendo los pilares de lo que se construyó, con los cuales se construyó Costa Rica, los pilares sociales, están muy endebles el día de hoy, están a punto de fracturarse y estamos teniendo un problema muy de fondo porque incluso la informalidad que hoy tenemos, ver más el tema del estudio y la capacitación, y si a eso vemos el movimiento internacional que viene con inteligencia artificial, con desarrollo tecnológico y demás, en 10 años podríamos estar metidos en un zapato impresionantemente complicado de calidad de vida y de bienestar para los costarricenses. Lamentablemente coincido con usted y es doloroso coincidir con usted. Si todo esto empezó el 8 de mayo del 2022, cuando Chávez asumió, no es cierto. Eso no es cierto. ¿Verdad? Eso no es cierto. No es que yo sea partidario de Chávez ni nada que se le parezca. Pero esto tiene más o menos 30, 40 años de gestación. Tiene 30, 40 años de gestación. ¿Ah? Si no encontramos un nuevo pacto social, si no somos capaces como ticos, como costarricenses, de buscar un nuevo pacto social, esto termina siendo un Estado fallido, de pe a pa, ¿verdad? Un Estado fallido, ¿verdad? Esto empieza a convertirse en una especie de guerra social, todos contra todos, ¿verdad? Hace unos días vi una película mexicana que me impactó mucho, donde planteaban la distopía de en la Ciudad de México de una guerra, así, una guerra clara de pobres contra ricos. Y los pobres se organizaban, creaban ejércitos irregulares o bandas paramilitares y se dedicaban a invadir los barrios de los ricos, ¿verdad? en esa exclusión social que llegó al borde de la explosión. Uh-huh. Entonces, si aquí los que nos están gobernando ahorita, los que aspiran a estar en el 2026, siguen creyendo que los va a proteger una burbuja de concreto como fue la que se mandaron a hacer con el edificio legislativo, ¿verdad? Que para mí es simbólico, ¿verdad? Que el deterioro, todo eso que usted mencionó, que yo coincido, y que tenga un parlamento legislativo lo más simbólicamente construido para que quede así como muy alejado del pueblo, y sí, vamos de mal en peor, de verdad. Porque vean, otra cosa que duele es que nosotros tenemos diagnósticos, aquí hay diagnósticos, don Jonathan, todo está diagnosticado. ¿Sí? Todo está diagnosticado, es decir, no tenemos que inventar el agua tibia, ¿verdad? Ya se sabe cuáles son. Ahí tiene el Estado de la Nación, 20 y resto de años, el Estado de la Nación. De hecho, confirma que Costa Rica es el país más desigual de América. Más desigual de América, que somos el más desigual de la OCDE, que solo nos supera Sudáfrica, vea qué vergüenza, solo nos supera Sudáfrica en desigualdad.
que somos el más desigual de la OCDE. Usted me dice que 7 de cada 10 ya no pueden comprar viviendas, ya no pueden comprar vivienda. Que eh, vamos como a una sociedad del conocimiento, pero no del conocimiento, sino, qué feo suena, pero vamos como u- a una clase intelectual y política de personas taradas, de personas con debilidad comprensiva y comprehensiva, ¿verdad? De pobreza intelectual, de pobreza intelectual, Y de de aislamiento. precariedad, ¿ah? Y de aislamiento. Y de aislamiento, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer los afortunados que tienen plata? Van a tener que o irse del país o empezar a construir murallas, ¿verdad? Como existe en una ciudad como Lima, Perú. Usted sabe que en Lima, Perú hay una muralla que divide la parte pobre de Lima de la parte rica de Lima, ¿verdad? Es decir, impresionante, don Jonathan, se lo dice yo pude ir a la universidad porque a mí me lo posibilitó el modelo social que hubo aquí. Mi padre fue chofer de tráiler, chofer de bus, y mi madre fue empleada doméstica y luego trabajadora de fábrica. Y pudimos estudiar y más o menos ascender. Así es. Y, Ese fue el y, modelo que nos trajo hasta aquí. Este fue el modelo que nos trajo hasta aquí. Y en mi caso, que no quiero ser diputado, no quiero ser presidente, no quiero nada, a mí me duele profundamente lo que está pasando. Me Don duele, Albino, usted hace unos minutos dijo que es urgente un nuevo pacto social. sí. Para llegar, y en eso coincido, es necesario que nos volvamos a sentar, primero a escucharnos y después a encontrar puntos de encuentro y después a construir a partir de esos puntos de encuentro, porque esto es de equilibrios, no es de extremos. ¿Existe para usted la posibilidad hoy de hacer ese trabajo de unir a sectores que tradicionalmente han estado pues separados, unirlos en función de este discurso que me coincido y enfatizo, coincido en que es el correcto, que es una nueva forma de entendernos y de salir adelante todos con los parámetros de identidad costarricense que nos han caracterizado siempre? ¿Hay posibilidad hoy en día de hacer ese trabajo? Está muy O difícil, todavía no? está muy difícil, está muy difícil, pero hay que hacerlo. Yo no sé cómo, no tengo la fórmula, don Jonathan, pero hay que hacer eso. Vea, recuerde usted que el último pacto social en Costa Rica fue producto de una voladera de balazos. ¿Ah? Por eso le pregunto si todavía no, porque no sé si es que todavía no duele tanto como para ponerse de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. El último pacto dejó 3.000 compatriotas muertos Así es. de ambos bandos, ¿verdad? Sí. Y ese pacto nos permitió llegar hasta aquí. Yo no estoy hablando de que ocupamos una nueva guerra civil, Ujú. Estoy de ¿verdad? acuerdo. Yo lo entiendo así que también. No ocupamos una nueva guerra civil. Hay una especie de guerra económica. Yo sostengo que hay una especie de guerra económica, ¿verdad? Desde el punto de vista de las personas, grupos que siguen saliendo de la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Y sigo creyendo que hay una clase muy adinerada, muy afortunada, demasiado afortunada, que no está cumpliendo con sus responsabilidades tributarias como debe cumplirlas, porque no hablo de nuevos impuestos, ya están dados, para que nadie se asuste, Ujú. ¿verdad? Ya están dados. Eh, ¿Cómo empezar? Yo no sé cómo empezar, pero por lo menos los que tenemos voluntad deberíamos armar un conversatorio, ¿verdad? No sé si los generadores de opinión como su persona, las iglesias evangélica y católica que han hablado de esto, quieren hacer un foro o un conversatorio, algunas organizaciones sociales y sindicales serias, porque tratamos de hacer las cosas como en seriedad, como la que ese servidor de usted preside todavía, estamos interesadas en eso. Creo que podría haber algunos sectores empresariales con interés, ¿verdad? La academia está obligada. Estamos de acuerdo con la lucha, pero hace tiempo la academia se olvidó del pueblo, de la gente.
la academia tiene que hacerse una autocrítica muy fuerte, ¿verdad? Y es el momento que la academia vuelque sus especialistas, que los tiene de sobra y de mucha calidad, a ayudarnos a encontrar esa vía de encuentro, ¿verdad? Que para mí, el primer acuerdo es no a la violencia, no a la violencia, ¿verdad? No a la violencia en todas sus caracterizaciones, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que hace casi 2 años viniera aquí el relator de Naciones Unidas, un japonés, para formas de esclavitud moderna, y dejó un informe, don Jonathan, impresionante con recomendaciones? Y estoy seguro que ni el Ministerio de Trabajo ni este gobierno tiene la menor idea de que eso existe, ¿verdad? Porque el relator decretó formas de esclavitud moderna en Costa Rica. Qué vergüenza. Yo como costarricense sentí vergüenza. Si nosotros tenemos muchas relaciones bueno, estamos muy enlazados con los principales movimientos, las corrientes sindicales de la América Latina y de la Unión Europea, y cuando se asiste a eventos de esto, mira que no nos creen, no nos Sí, creen. no es lo que se puede decir, no es lo mismo la imagen que tenemos. No, no, no. Se hizo una política de gran proyección de la democracia costarricense como la democracia ejemplar de América, y ese capital político de este país todavía está ahí. Don Albino, perdimos la identidad costarricense. Pienso que sí, hemos perdido un poco la identidad costarricense. Le hemos perdido desde el punto de vista de que de alguna manera no culpemos a nadie, pero se nos ha venido inculcando el facilismo, el oportunismo, el hacer dinero fácil, En la cultura del microondas. la Calienta, cultura del calienta rápido. microondas, exactamente, ¿verdad? Hemos perdido eso. Y también yo no sé, seguro le caigo mal a mis colegas sindicalistas de la educación costarricense, pero ¿qué hacen en sus congresos los educadores? ¿Qué hacen en sus congresos? ¿Dónde está? Bueno, esperamos ahora con este esfuerzo que hicimos recientemente, donde nos metimos, estoy viendo ese pacto por la educación pública. Tiene por lo menos creo que tiene el primer esfuerzo serio en años, de que redescubramos que es la educación la base del desarrollo de la democracia. Pero si ahí están nuestros patricios y nuestras patricias de antaño, don Jonathan, ¿verdad? Ahí está, nosotros no tenemos que importar ideologías, ¿verdad? Si los costarricenses de antaño decidieron que la educación era fundamental, ¿ah? Y ahora se tiene una educación pública cayéndose a pedazos, y una educación pública que la ocupa la gente que le está yendo mal económicamente. Entonces, que hay una consigna maligna aquí, hay un cerebro maligno en Costa Rica que dice que hay que exterminar a los pobres, ¿ah? Atontar a los pobres, volverlos tarados porque no tienen derecho a una educación de calidad, de excelencia académica. Don Albino, si todo sigue tal como va, de aquí al 2030, ¿cómo va a estar Costa Rica? Sí, bien, no tengo eso, pero Si vea, vea, aquí al 2030, hablemos de salario congelado al 2030, que es lo que dice don Nogui. Usted va a tener un sector público más corrupto todavía. Y la plata no alcanza, tienen que La ver plata con... no alcanza, entonces la corrupción va a seguir bajando, ¿verdad? Va a seguir bajando. Usted va a tener, en mi criterio, prácticamente zonas de exclusión geográfica en manos de la delincuencia organizada y del narco. Y cuidado, y si no, vamos a tener zonas de gran pobreza donde el narco es el que provee servicios sociales fundamentales para que la gente sobreviva y le sirva al narco de red de apoyo, distribución y obviamente de consumo, ¿verdad?
usted va a tener en mi criterio, prácticamente ya extinguida la clase media. La va a tener prácticamente extinguida, ¿verdad? No va a poder arreglar sus viviendas, los bancos llenos de plata, los bancos llenos de plata, y a quién le prestan si nadie tiene capacidad de pago, ¿verdad? Y los que acumulan más dinero no ocupan de esos bancos, ¿verdad? De esos bancos. Y usted va a tener, de verdad, efectivamente, una desintegración social aguda, donde ustedes van a tener que ver cómo hace, aún en barrios populares, ver cómo cuida redes paralelas de seguridad pública. Porque la policía en ruinas. Nos quedan 2 minutos de programa. Sí. ¿Qué mensaje le daría usted al presidente de la República y que deseara que el presidente tome nota y lo haga? Un gran acto de humildad. Convoque, invite a sindicatos, invite a cámaras, invite a iglesias. Reconozca que usted no puede solo, no pudo solo. Reconozca que usted no pudo solo. Y en este periodo que le queda, siéntenos a hablar a todos los sectores de efectivamente los cambios que hay que hacer. Porque los cambios que hay que hacer, presidente, son cambios que ocupa la gente que todavía le sigue a usted. La gente que todavía le sigue a usted es la gente más necesitada de resolver problemas de exclusión y de desigualdad. No se le olvide eso, ¿verdad? No cometa usted el grave error político de la clase gobernante anterior, que se olvidó de todos esos sectores, porque todos esos sectores nuevamente estafados políticamente, porque usted les ha prometido el oro y el moro y usted no está pudiendo cumplirlos. Don Albino, muchísimas gracias por este tiempo. Nuevamente, mil gracias, de verdad, don Jonathan. Quedo a sus órdenes y espero de verdad tener la venia una próxima ocasión de hablar con su programa y su gente. Igualmente, don Albino, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Amén, igualmente, y muchísimas gracias a usted y a todos los que han estado en sintonía. Este programa en unos minutos va a estar siendo colocado en el canal de YouTube, se llama Red Democrática. Véalo, revíselo, compártalo, porque al final de cuentas las reflexiones todas tienen un trasfondo y lo que buscamos en Red Democrática es que todos vivamos mejor. Escuchémonos para poder actuar de una manera responsable. Hasta mañana, si Dios así lo permite.